Bueno, pues ya son las 2:41. Vamos a unos 20 minutos platicar sobre la reforma al Poder Judicial, esta inminente reforma al Poder Judicial. Hemos estado charlando durante la semana y queremos, por supuesto, seguir haciéndolo. En la discusión sobre la reforma al Poder Judicial tenemos a través de la virtualidad a dos grandes invitados, Jack Costecacho, que es historiador, autor del libro Derechos Humanos y Política en México, la reforma constitucional del 2011 en perspectiva histórica, y Andrés García, rapper, abogado constitucionalista. Vamos a platicar con ambos. Antes de ir con ellos y que nos ayuden a entender mejor las cosas, le preparó el equipo de Oliva Noticias. ¿Qué está ocurriendo? ¿Cuál es el antecedente de la reforma al Poder Judicial? Escuche. La reforma al Poder Judicial del presidente López Obrador fue presentada el 5 de febrero de 2024 como parte del paquete de 18 reformas constitucionales y 2 reformas legales. Jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial, en vez de ser propuestos por el Poder Ejecutivo y nombrados por diputados y senadores en los congresos, serán electos de manera directa por el pueblo, porque solo el pueblo puede salvar al pueblo. Existen 910 personas magistradas y 737 jueces actualmente en México, según el Censo Nacional de Impartición de Justicia del 2023 del INEGI. La iniciativa entonces renovaría 1,686 cargos del Poder Judicial Federal, a partir de una elección de más de 10,000 candidaturas. Según la iniciativa de reforma y sus transitorios, el número de ministros de la Corte pasaría de 11 a 9 y se postularían 30 candidaturas para ocupar esas nuevas ministraturas. Dichas postulaciones se harían de la siguiente forma: 10 por parte de la presidencia, 5 por parte de diputados y otro tanto por senadores, y 10 por la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esto permite estimar que habría 10,152 personas candidatas. La convocatoria para la elección debe surgir del Senado, quien verificará que las candidaturas cumplan con los requisitos. Oliva Noticias. Así las cosas con el tema de la reforma al Poder Judicial. A ver, Jax Coste, gracias por tomar esta comunicación, por supuesto, a través de la virtualidad. ¿Cuál es tu punto de vista sobre esta reforma al Poder Judicial? Mucho se dice, y lo dicen tanto quienes están a favor como en contra de esto que se avecina, que auténticamente era necesaria una reforma al Poder Judicial, pero no en estos términos, no en estas formas. ¿Es cierto eso? ¿No es así? ¿Qué piensas? Buenas tardes y gracias. Al contrario, qué gusto estar contigo y con tu auditorio. Pues, en efecto, yo coincido con esta posición. Yo creo que es insostenible argumentar que no era necesaria una reforma judicial en México, un país con 99% de impunidad, un país en donde las mayorías, en donde las clases populares no tienen acceso a la justicia, un país en donde el Poder Judicial se caracteriza por su corrupción. Sin embargo, a mí lo que me preocupa es que considero que el proyecto de reforma, como lo planteó el Poder Ejecutivo, no atiende ninguno de estos problemas. En realidad, la selección de ministros, magistrados y jueces no atiende ninguno de los problemas que mencioné. Por tanto, considero que la reforma pues no va a solucionar ninguno de estos gravísimos problemas que enfrenta el sistema de justicia y por el contrario podría incluso agravarlos o simplemente hacer que permanezca estos problemas, en especial el de la impunidad me parece muy relevante y no creo que la reforma contenga ningún elemento para solucionar este problema. Sí, es interesante porque, bueno, esta reforma al Poder Judicial, por supuesto que solucionará algunos temas, no me cabe duda, ¿no? Pero pues va a crear otros que se vendrán, ¿no? Así como cuando eliminaron los intermediarios en algunos fondos, como el Fonden, por ejemplo, que eliminaron los intermediarios y eliminaron el Fonden, pues sí, solucionó algunos temas, sí. El dinero que se quedaba por ahí en otras manos ya no se queda, o en otras a lo mejor más blancas o de otro tipo, pero se quedan. Pero también surgieron nuevos temas, ¿no? Andrés García, gracias por tomar también esta comunicación. Hay algunos datos que tenemos aquí del INEGI
donde se dice que la iniciativa renovaría 1,686 cargos del Poder Judicial Federal a partir de una selección de más de 10,000 candidaturas. Esto es lo que dice, insisto, es información del INEGI. Y según la iniciativa, el número de ministros de la Corte pasaría de 11 a 9, se postularían 30 candidaturas. Te pregunto esto, o suelto estos datos, ¿se dificultará la votación por el número de personas candidatas a la contienda? Eso por un lado, y por otro, sobre todo por el número de cargos que se renuevan, pero por otro lado, los perfiles que habrán de votarse, ¿no? Porque pues, si el pueblo va a votar, pues ¿a quiénes van a votar? Andrés, gracias por tomar esta comunicación, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Creo que es muy importante que cuando se aborda un tema no se aborde desde la ignorancia. Es importantísimo aclarar que solamente para el caso de los ministros se habla de las 10 propuestas por cada uno de los poderes, así como del Consejo de la Judicatura. En el caso de jueces y magistrados, de confirmarse que se implementaría, porque eso todavía no está confirmado, serían nada más 2 propuestas por cada uno de los poderes, no serían 10 propuestas. Y la gente de México no tendría 10,000 boletas. La gente tendría que votar pues, por el juez de su distrito o por el magistrado de su distrito. Y en su caso, por uno de los 10 candidatos propuestos por el Ejecutivo, uno de los 10 propuestos por el Legislativo y uno de los 10 propuestos por el Poder Judicial. Así que no, de ninguna manera la gente se enfrentaría a miles de boletas. Es una mentira eso y tenemos que acotar ese tipo de desinformación. Número 2, esta afirmación de que crea otros problemas o que no resuelve, pues es una afirmación que no se ha sustentado. Nada más escuché esa afirmación, pero no explicaron por qué. Y yo te voy a decir cómo sí lo va a resolver. Los problemas de justicia, los problemas de falta de defensores de oficio, se resuelven con otras iniciativas que no están incluidas. ¿Pero por qué no están incluidas? Porque si nosotros hiciéramos una reforma a las procuraciones de justicia, no pasarían ni 24 horas para que la Corte las tumbara. ¿Por qué? Porque son los únicos autorizados, bueno, no, entre los autorizados para promover una acción de inconstitucionalidad se encuentran justamente los fiscales, que serían los primeros en reclamar por qué los estamos removiendo, y entonces la Corte, que le tumba todo a la 4T, diría, no, pues sí, cierto, vamos a dejarlos, que no los toquen, que no los molesten, como lo hicieron con el gobernador Cabeza de Vaca, que afortunadamente el propio Poder Judicial, encabezado por la Sala Superior, lo declaró prófugo de la justicia y que no podía ser candidato. Y un juez de distrito de estos que se rasgan las vestiduras y que dicen que protegen a la gente, le concedió amparos incluso hacia el futuro. Afortunadamente, a través de las denuncias que hemos presentado, el Consejo de la Judicatura ya lo suspendió a ese juez. Y están haciéndole una revisión profunda y extraordinaria a su juzgado. Entonces, creo que decir que no resuelve los problemas, pues es que creo que no se entienden los problemas. El primer problema que tenemos es una judicatura que se empeña en obstaculizar toda la legislación que se ha producido, por ejemplo, la reforma electoral y esta reforma del Poder Judicial, que solamente gracias al Plan C la vamos a poder llevar a cabo. Si fuera una iniciativa de reforma legal, ya tendríamos lista la acción de inconstitucionalidad para que se presentara. Entonces yo le pediría a mi colega que está diciendo que no resuelve los problemas, o a quien dijo que va a crear otros, pues que nos expliquen exactamente a qué problemas se refieren y que lo sustenten. Yo estoy dando pruebas. Si se van a elegir los ministros, va a ser mediante un procedimiento reglado. Y en los foros donde lo hemos estado discutiendo, se está especificando que no va a ser un procedimiento discrecional, que se está invitando a los 3 poderes a que entre todos diseñemos el mecanismo por el cual se va a establecer una isonomía de candidatos, esto es, que todo el mundo concurse bajo las mismas condiciones y que se garantice el cumplimiento cualitativo de los requisitos, la verificación de documentos, pero sobre todo, y lo más importante de todo, una entrevista en la que podamos descubrir el perfil ético, personal, psicológico y político de quienes aspiran a ser quienes resuelvan las controversias. Porque hoy en día, para ser ministro, lo único que se necesita es que te proponga el presidente y que te aprueben ciertos partidos en el Senado. Para ser juez de distrito, se trata de pasar exámenes, pero solamente exámenes teóricos. No hay exámenes psicométricos, no hay exámenes toxicológicos. Y tenemos a los jueces que tenemos, claro,
no puedo generalizar diciendo que todos los jueces sean así, pero tenemos jueces que cooperan con la delincuencia, tenemos jueces que cooperan con los poderes fácticos como las empresas transnacionales, y tenemos jueces que les encanta taponearle directamente desde el juzgado a la legislación producida por el Congreso de la Unión. Porque Andrés, gracias, porque también platicamos y además platicamos con Juan Manuel Hernández. Él es presidente de la Alianza de Organizaciones Sociales, platicamos durante la semana. Y también, por cierto, Loretta Ortiz, ministra, vino aquí a Veracruz a comentar que ella estaba de acuerdo en que votara el pueblo por los jueces, por los ministros, pero que era muy importante justamente el perfil a votar. Lo comentaba aquí en uno de los foros que se efectuó aquí en la capital veracruzana, pareció interesante, porque hablaba justamente de los perfiles, o sea, de la necesidad de que el perfil que se fuera a votar fuera interesante y que además llenara las expectativas. Dice Juan Manuel Hernández, presidente de la Alianza de Organizaciones Sociales, que esta reforma busca dar justicia a todos evitando privilegios. A ver, escuchemos lo que dijo. Buscamos la reforma judicial y vamos a defender que esta reforma se dé. ¿Cuál es el motivo por el cual queremos que esta reforma se dé? Son muchos, demasiados. No son los gastos en las togas, no son los grandes salarios onerosos, vergonzosos para nosotros como pueblo. No es eso. Es un cambio sistemático desde el fondo de todas aquellas juezas y jueces, de todas aquellas y aquellos magistrados, de todas aquellas y aquellos ministros en la Suprema Corte de Justicia de la Nación que no le han sabido responder al pueblo de México. Oliva Noticias. Eso dijo justamente Juan Manuel Hernández. Y esto es lo que dijo Ricardo Monreal, que estuvo aquí en Jalapa también, con el cual también charlamos con frecuencia, y habló de los perfiles de los magistrados. A ver, escuchemos. Sí, no se debe de preocupar a la gente porque tengamos buenos juzgadores, porque en principio se tendrán que cubrir requisitos de elegibilidad que tiene que ver con la experiencia, con el número de años de haber egresado y tener título de abogado, y por el otro cubrir los requisitos de idoneidad, es decir, podrá haber por cada uno de los poderes comparecencias, evaluaciones, exámenes. Oliva Noticias. Idoneidad, elegibilidad, dice Ricardo Monreal, también en este caso también habla Juan Manuel Hernández. Te pregunto, Jax Coste, ¿cuál es tu punto de vista sobre este asunto en particular? Escuchaste ahí un par de opiniones, ¿qué opinión te merece, Jax? Una disculpa, tenía el micrófono silenciado. Me parece sin duda relevante que se pongan estos candados para que seleccionen a perfiles pues lo mejor posible. Es decir, me parece que es adecuado también lo que bien mencionaba Andrés, que se realicen que se pongan distintos tipos de candados para evitar que perfiles con posibilidad de tener colusión con grupos criminales o de incurrir en actos de corrupción lleguen. Todo eso me parece muy bien. A mí lo que me preocupa es una cosa, que así como Andrés mencionaba, quienes están en contra de la reforma no han explicado qué problemas crearía la elección popular de ministros. A mí lo que me parecería más relevante es que explicaran de manera más clara cómo la elección popular de ministros solucionaría los problemas, 1, de impunidad, 2, de acceso a la justicia y 3, de corrupción en el Poder Judicial, porque me parece que se está incurriendo en un debate de sordos, es un diálogo de sordos. Los puntos de Andrés me parecen muy relevantes, pero a mí me gustaría entender de manera más clara cuál es la relación causal entre A, elegir a los ministros y magistrados y jueces por voto popular, y B, tener un poder judicial más cercano al pueblo y menos corrupto y menos politizado. Yo no veo una relación causal ahí, y curiosamente por motivos distintos a los de otros colegas que se han manifestado en contra de la reforma judicial. Pongo el caso de Estados Unidos. Para mí Estados Unidos es todo menos ejemplar en el caso de su sistema de justicia, y ahí los jueces locales sí se eligen por voto popular
Y esto, pues, para mí no ha traído buenos resultados. Por el contrario, hablamos de uno de los países con un porcentaje más alto de población carcelaria. Y dos, tenemos una Suprema Corte profundamente politizada y con perfiles políticos, digamos, abiertamente aceptados. Unos son prodemócratas, otros prorepublicanos. Y esa Corte también presenta profundas disfuncionalidades. Entonces, a mí me da miedo caminar hacia un sistema parecido a ese. Contrario a otros colegas que ponen a Estados Unidos como el paraíso del Estado de Derecho, yo más bien pongo todas las dudas sobre ese sistema y me parece que esta reforma crearía un sistema parecido a ese. Pero me gustaría mucho escuchar la opinión de Andrés respecto a estas dudas. Muchas gracias. Adelante, Andrés, por favor. Adelante. Muchas gracias. Bien, a ver, este es un nuevo modelo. Es un nuevo modelo en el que se está ensayando la forma administrativa de gestionar los nombramientos. Sería una falacia y demagogia decir que este modelo va a resolver los problemas de forma mágica solo porque sean electos. No, porque lo cierto es que nuestros dirigentes populares son electos y hay problemas que no se han podido resolver. Y estoy hablando de todos de los tres partidos o de las principales fuerzas políticas. Pero sí establece un mucho mayor compromiso social y constitucional de los ministros, porque hoy en día solamente se deben a los partidos que los nombraron. Por el presidente, y su única obligación moral, política, es responderles, y vaya que les responden bien de uno y de otro lado. Y no queremos eso, queremos ministros que le hablen a la gente a la cara y que la gente los reconozca, les vea la cara y diga, esta persona es el que dice que él sí va a aplicar la justicia, etcétera, que va a aplicar el principio de legalidad, que va a defender la Constitución. Esto crea una obligación ética y moral del ministro frente al pueblo. Les voy a poner un ejemplo. Cuando se eligen se designan jueces de distrito, que se hace por concurso, ¿ante quién rinden protesta? Rinden protesta ante los ministros de la Corte, en una sesión de la Corte. Los ministros no son sus jefes, ni siquiera sus jefes orgánicos. Es otro órgano, la Suprema Corte es otro órgano del Poder Judicial con máxima autoridad, pero no son sus jefes, digamos, jerárquicamente no son superiores. Sin embargo, los jueces únicamente rinden protesta ante la Corte, cuando deberían rendirla ante el legislativo. ¿Por qué? Porque se representa al pueblo, para decir frente a los diputados y senadores que se prometen hacer guardar la Constitución, que si no el pueblo se los demande. Pero en esta torpe teoría de separación de poderes, en la que el Ejecutivo no se puede meter en la rama judicial ni el Legislativo, pero los judiciales sí se meten en la rama ejecutiva y legislativa, entonces pues no, pues son los jueces y ahí pertenecen a su cofradía, a su institución. Entonces la elección popular lo único que garantiza es mayor control popular y la posibilidad de que si un juez, porque a ver, la gente no es abogada, la gente no somos doctores en derecho los mexicanos para revisar si se aplicó bien la jurisprudencia, etcétera. Pero sí hay casos muy notables, ¿no? Muy notables como la guardería ABC, como el blindaje a cabeza de vaca, cosas que en el sentido común la gente dice, esto no puede ser. Y si tenemos jueces que no justifican, y es que aquí viene un tema de técnica de hacer sentencias, mientras sigamos teniendo jueces y ministros y magistrados que no justifican su decisión frente a otras alternativas, esto es, que un juez diga, yo escogí esta opción porque considero que es la mejor por esto y esto y esto, pero también debe explicar por qué no escogí la otra opción y por qué me hago responsable como juzgador de emitir esta solución. Hay un par de teóricos, uno se llama Alejandro Nieto, que es español, y otro es mexicano, Adrián Rentería, que hablan de la responsabilidad judicial frente a la discrecionalidad. Esto es, si un juez escoge liberar a alguien porque según él no se cumplieron las formalidades del procedimiento y después nos enteramos que esta persona fue a causar daños a la población, asesinó a personas, etcétera, ese juez tiene una carga de responsabilidad moral. No, es que yo nada más apliqué porque dijeron que el arma homicida era una 38 y realmente era una 9 milímetros. Entonces, para mí eso ya no es integrar bien la carpeta y lo tenemos que soltar. Ese tipo de errores subsanables de forma, dicen que sí los toman en cuenta. No es cierto, a mí me han sobreseído amparos por copias fotostáticas y afortunadamente lo he impugnado y he ganado en los colegiados.
Entonces necesitamos jueces que tengan una responsabilidad frente a la gente, que no nomás digan, no, mi única responsabilidad es hacia la visita del consejo porque me revisan cuántos expedientes resolví, cuántos sobreseí, cuántos me confirmaron la sentencia. Una serie de consideraciones que son verdaderamente temas de administración del juzgado, pero no de aplicación de la justicia. Hay una separación lamentable de los jueces con la población. Ahora que el presidente los empezó a criticar mucho, empezaron a devolverle la cortesía y empezaron a conceder amparos que antes no concedían de manera ejemplar, ¿no? Ahora, si alguien no tiene acceso a medicinas, tenga su amparo. Si alguien no lo tiene en el hospital, tenga su amparo. Una serie de cosas que yo las celebro, pero que sí sé que no era siempre así. Que esto es una medida institucional para decir, mire, el Poder Judicial le tiene que estar corrigiendo la plana al Ejecutivo, porque el Ejecutivo les empezó a criticar sus gastos, su dispendio. Creo que la intervención del pueblo, que además la Constitución lo ordena, lo define así, todo poder público dimana del pueblo. Entonces, esta intervención de la gente va a crear un mayor compromiso social, pero de ninguna manera va a garantizar la justicia ni la impunidad de la que habla mi colega, que tiene toda la razón. Y mientras no resolvamos el problema de las fiscalías, de la Guardia Nacional, de las policías municipales, de los agentes del Ministerio Público, de los policías judiciales, esta forma de nombrar los ministros jueces no nos va a resolver el problema. Es un primer paso, si lo hacemos bien, porque vamos a tener una judicatura más responsable, pero efectivamente no resuelve sus problemas. Sin embargo, sí están agendadas, sí están formadas estas reformas, están formadas para que se presenten. Ya lo anunció la propia Claudia. El segundo modelo es un modelo de cómo se va a designar y cómo se va a administrar la procuración de la justicia, fiscales y ministerios públicos. Igual cómo se va a organizar la Defensoría de Oficio. Pero primero tenemos que hacer esta reforma para que no nos estén estorbando las demás. Digo, qué interesante, Andrés, la verdad, qué interesante. Y mira que tocamos nada más un cachito, ¿no? Porque pues, hay que seguir platicando. Ojalá más adelante ambos nos toman la llamada. Hay llamadas, hay comentarios, demás. Se nos fue el tiempo, pero muy interesante, Andrés, la explicación que nos das. Jax también, de verdad, muchas gracias. Les mando un fuerte abrazo a los dos. Que tengan gran tarde. Gracias. Mis respetos a los dos. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Saludos. Qué gentiles ambos invitados. Además, pues, por supuesto, defendiendo ambos sus posturas, ¿no? E insisto, es un tema polémico y es un tema que cada quien, como lo vea, pues lo va a defender, ¿no? Y es inminente la reforma al Poder Judicial, es un hecho. Nos vamos, Federico Ríos, gracias en los controles, Karina Arriaga en los contenidos también, gracias, Emanuel Romero, Edgar Salomón Flores en producción y Jessy Ramírez en redes sociales. Que tenga buena tarde y provecho. Oliva Noticias.